bien su nombre, que es analista del Centro para el Diálogo Transatlántico en Ucrania y se conecta con nosotros a esta hora. Señor Svichuk, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue. Gracias, es un placer, Norma. ¿Estoy pronunciando bien su nombre y su apellido o cómo se pronuncia? Alexander Slivchuk, pero no se preocupe, es un nombre complicado. ¿Y usted en dónde aprendió español antes de que empecemos a hablar pues de todo lo que le depara al mundo con esta situación de Rusia y Ucrania? Yo soy alumno de Relaciones Internacionales, lo aprendí en Ucrania, era una asignatura obligatoria, y después de un par de proyectos. Pero habla usted perfecto y el acento maravilloso. Pero entonces, señores Svichuk, ahora con lo que estamos viendo, lo que acabamos de reportar del anuncio de los 2.2 billones de libras esterlinas de préstamo a Ucrania, estamos frente a dos visiones. Y es que Zelensky y Europa en gran parte cree que pueden frenar a Putin y ganar esta guerra, y Estados Unidos con Donald Trump dicen esto es imposible, esto no se va a ganar, llevamos 3 años, se ha muerto una cantidad de gente y acá hay que negociar porque si no, esto no se va a acabar nunca. ¿Usted cómo lo ve? O sea, ¿realmente es posible esta conciliar estas dos visiones que hay entre Europa, Zelensky y Estados Unidos, en donde unos creen que le pueden ganar a Putin y otros creen que no? Es complicado, pero es posible. Ahora la diplomacia europea está mucho más activa que antes. Es todo gracias a al rechazo de Estados Unidos de seguir apoyando a Europa y Ucrania en su defensa contra Rusia. Yo diría que no estamos en una vía muerta. No tenemos que decir que Trump es prorruso. No es prorruso. Trump lo que quiere es acabar con esta guerra. Otra cosa que quiero declarar también, que Trump no está dispuesto a buscar alguna solución difícil. Él quiere rápido y fácil, para que se sienten negociar, buscan algún compromiso, etc. Seguridad de Ucrania y Europa del Este no está en la lista de intereses principales de Donald Trump actualmente. Por eso él no presta tanta atención a lo que está pasando aquí, y en general su administración está ahora con una postura, me parece, poco conectada con la realidad, la que está pasando en Europa. Europa tiene una postura diferente porque Europa está amenazada por Rusia. No solo Ucrania, los cables de fibra, Rusia está cortando para Finlandia, Rusia está usando guerra radioeléctrica contra países bálticos donde no funciona GPS, Rusia está causando sabotajes, guerra informativa, propaganda contra los aliados europeos, ni contando lo que está pasando en Ucrania. O sea, es un interés directo de Europa para protegerse y seguir apoyando a Ucrania. No se trata sobre la victoria y ocupación de Rusia o, no sé, para una caída del régimen de Putin. No se trata de eso. Se trata sobre que Rusia se porta de manera adecuada. Lamentablemente, con el gobierno de Putin no es posible. Entonces, la única manera que se puede utilizar en la lucha contra un dictador, una autocracia, en este caso, una autocracia así violenta y agresiva, es la herramienta bélica. Entonces, para Ucrania tiene sentido porque estamos en nuestro territorio protegiéndose. No podemos hacerlo solos mismos porque hay un entendimiento claro en Europa que si caiga Ucrania, las siguientes van a ser los bálticos, Moldova o Finlandia, donde Rusia, sin ninguna duda, va a seguir avanzando porque Rusia se siente ahora inculpable. Cometieron un montón de crímenes y no sienten alguna respuesta de la comunidad internacional. Don Alexander, hay algo que llama la atención y tiene que ver con la posición de Ucrania frente a la OTAN. Hay quienes dicen, y desde los Estados Unidos han dicho, no solo el señor Donald Trump, sino también el gobierno de Biden a lo interno, que Ucrania nunca va a ser parte de la OTAN. Le pregunto, ¿usted cree que Zelensky debe dejar la idea de que Ucrania sea parte de la OTAN para poder llegar a un cese al fuego con Vladimir Putin? Yo creo que Ucrania tiene que desarrollar su capacidad militar a toda costa. Da igual la crítica que nos llega desde la comunidad internacional. Ucrania tiene que armarse hasta los dientes y punto. Ucrania tiene que mantener un ejército de 1 millón de personas, elevar los impuestos militares, tiene que convertirse en una potencia militar en Europa. Yo explico por qué. No es porque no queremos ingresar a la OTAN, porque no tenemos otra salida. O perdemos soberanía, o convertimos un país satélite controlado por Rusia, o mantenemos fuertes y armados.
Para la OTAN sería más barato y más rápido integrar a Ucrania e impedir las crisis de seguridad y las guerras en el futuro entre Rusia y Ucrania, porque no es la última invasión de Rusia. Habrá más etapas de invasión de Rusia a Ucrania en el futuro. Durante mi generación, yo nací en los 90, los ucranianos de los 90, 80 o 2000 van a sufrir más invasiones en su futuro. Está clarísimo eso. Pero la OTAN, ya que la OTAN está formada por países del primer mundo que son bastante cómodos y son economías desarrolladas, que prestan atención a la voluntad de su electorado, que no quieren tomar decisiones difíciles, no quieren arriesgarse, entonces para ellos sería más fácil mandar armamento a Ucrania, imponer sanciones contra Rusia, hacer Ucrania negociar, buscar compromiso, pero no ingresar, no abrir el ingreso de Ucrania a la OTAN. Entonces yo estoy pesimista hacia la idea que un día nos van a permitir entrar a la OTAN. Con los élites en el occidente que tenemos, lamentablemente no va a ser posible, aunque hay gobiernos en Europa que apoyan el ingreso de Ucrania a la OTAN. Los principales son en el Europa del Este, que ya están amenazados por Rusia. Alexander, quisiera que nos cuente qué tanta necesidad, qué tanto afán tiene el gobierno ruso por terminar la guerra. Y quisiera que nos responda desde dos puntos de vista. El primero, de pronto la presión social o política del pueblo, de la gente, porque se acabe la guerra. Y dos, desde el punto de vista económico, ¿qué tanta gasolina económica, financiera tiene todavía el gobierno para sostener este ritmo de guerra? ¿Me pregunta sobre el gobierno de Rusia? Ruso, sí. ¿Qué tanta afán y necesidad tiene el gobierno ruso por terminar la guerra? Rusia sigue teniendo recursos para la guerra, recursos humanos principalmente. Les falta armamento, por eso están involucrando ayuda armamentística de Corea del Norte y de Irán. Desde Corea del Norte llega más armamento a Rusia que Ucrania recibe de sus aliados occidentales. Hay que entenderlo. Que el mundo libre nos ayude menos que Rusia reciba ayuda de Corea del Norte. Y listo. Entonces, para Rusia, ellos quieren una tregua, una pausa, alto el fuego para unos años para entrenar su tropa, su reserva, para preparar más armamento y atacarnos otra vez. No es que hay una necesidad crítica. Ucrania está en situación crítica. Rusia está poquito avanzando, pero con un precio humano altísimo. Pero Rusia no está todavía en situación grave. Está complicado. Está en situación complicada, pero para ellos un alto el fuego con Ucrania es un regalo. Y los relatos que llegan desde Washington, que hay que sentarse, negociar, alcanzar algún tipo de acuerdo, da igual con qué precio. Si cedemos territorios, pues cedemos territorios. Es una cosa que busca Rusia. Claro. Porque no luchan por 4 provincias ucranianas, luchan por toda Ucrania para paso a paso seguir comiendo trozo por trozo y alcanzar hasta la capital ucraniana para que Ucrania deje de ser molestia para Rusia. Pero entonces, eso que usted está diciendo, un cese al fuego es un regalo para Vladimir Putin. Eso es lo que ellos quieren. Y por eso Zelensky en esa rueda de prensa que vimos todos, pues lo dijo claramente frente al presidente de los Estados Unidos y su vicepresidente. Pero ¿puede Europa, con estos anuncios de Francia, del Reino Unido, lo que hemos visto de Alemania, etcétera, etcétera, suplir esa ayuda que ha dado Estados Unidos durante los últimos 3 años para la guerra y que Ucrania pueda seguir haciéndole frente a Vladimir Putin en el terreno militar? O sea, ¿eso es posible? Sin Estados Unidos y con lo que está anunciando Europa, ¿esa colaboración de Europa con Ucrania puede ser suficiente para que Ucrania pueda resistir los ataques de Rusia? Bueno, hay 2 vías ahora. La primera es alcanzar un alto el fuego con Rusia y Europa quiere mandar tropas, pacificadores y verificar el espacio aéreo ucraniano para que tropas europeas estén en Ucrania, pero no en primera línea, no en trinchera, no protegiendo Ucrania, en retaguardia, jugando el papel de observadores de paz, digamos. Eso es una ilusión y los políticos europeos un día van a entender que eso no va a funcionar, Rusia les va a atacar y van a retirarse o rendirse. Y listo, eso no es una garantía de seguridad. Por eso Zelensky resiste, que no queremos firmar algún papelito para que nos invaden en 3 años otra vez o en 5 años. No quiero para que mis hijos ya van al frente cuando terminen el colegio. Otra cosa que sí Europa puede. De momento Europa tenía 3 años para prepararse, pero no. Decidieron que los amigos norteamericanos es una garantía de seguridad viable. Ya vemos que no.
Entonces Europa, si no ponen las pilas, no va a ser posible que solo Europa manda una cantidad suficiente para eso, para la guerra, para la seguida de resistencia ucraniana, aunque no es tan malo todo. Hay potencias europeas como Alemania y Reino Unido que están bastante comprometidos con el envío de armamento, y sabemos que una guerra también es un negocio. Y el mundo occidental gana buenos contratos con el envío de armamento. Es un interés para muchos para que Ucrania siga en pie y siga resistiendo de manera exitosa. Otra cosa es la cantidad y qué tipo de armamento estamos hablando. Ucrania puede recibir los carros de combate blindados, munición, proyectiles de Europa, pero cosa principal y lo más importante es defensa antiaérea, porque Ucrania cada día está bajo ataque aéreo. Cada día hay alarmas en la capital ucraniana, Kyiv, por ejemplo. Sí. En este caso, los sistemas Patriot que tiene Estados Unidos son lo más sofisticados, lo más importantes que necesita Ucrania. Y solamente Estados Unidos producen este tipo de sistemas que nosotros un día vamos a sufrir una escasez. Eso significa que si Ucrania no tiene misiles Patriot, los misiles rusos van a caer sobre nuestras cabezas y la única cosa que te queda es huir al sótano, al búnker, porque no hay manera. Entonces tendrán que negociar y negociarlo muy bien, porque Europa sola, con la industria que tiene, no puede cubrir todas necesidades que tiene Ucrania. Sí, señor Slivchuk, yo tengo una pregunta porque usted decía, Donald Trump quiere una paz rápida y fácil. ¿Es eso posible? ¿Puede Ucrania confiar en eso, en que puede ser una paz sólida y duradera? Y se lo digo porque el señor Donald Trump pues básicamente está forzando a esta negociación, pidiéndole un porcentaje importantísimo de la explotación de las tierras raras ahí en Ucrania. Entonces me pregunto si es legítima ese deseo que según Donald Trump tiene de paz en esa región. Donald Trump no quiere paz, Donald Trump quiere terminar esta guerra, por lo menos mientras su mandato, para que no haya guerra en Europa. Repito, no quiere paz. Una paz significa para que Rusia decide no invadirnos otra vez. ¿Cómo hacer Rusia no invadirnos otra vez? Hay que obligarlo. Hay varias opciones. Obligar a Rusia a retroceder de manera bélica y violenta. Otra cosa es provocar un cambio interno en Rusia para que el régimen autoritario de Putin caiga, para que haya cambios internos en Rusia, para que Rusia cese ser un país hostil hacia sus vecinos. Son cosas tremendamente complicadas. Para la administración de Donald Trump son cosas del otro mundo, otro planeta, me parece, porque él también tiene algún tipo de admiración por el líder fuerte de Rusia que sabe manejar cosas bien, sabe invadir países. Entonces, yo no creo que, sí o sí tendremos que encontrar alguna solución en esto. O sea, es mi opinión como ucraniano. No me gusta, pero es la realidad. Y en Ucrania lo tienen también muy claro, que con los norteamericanos tendremos que negociar, buscar compromiso y intereses mutuos. El acuerdo de tierras raras es uno de los compromisos posibles, porque también es beneficioso para Ucrania, para que las empresas norteamericanas vengan a explotar estas tierras raras que Ucrania todavía no ha atacado. Nunca lo explotamos en Ucrania. Entonces, pero una paz duradera solamente está basada sobre algunas garantías de seguridad, o sea, tropas extranjeras en Ucrania, ingreso de Ucrania a la OTAN, armamento para Ucrania, cosas pesadas, cosas decisivas, importantes. De momento, el Occidente no quiere mandar tropas a Ucrania como bases militares, como tiene en Corea del Sur, en Chipre, en Israel, por ejemplo. El Occidente no quiere para que Ucrania ingrese a la OTAN, entonces no habrá paz duradera, habrá un alto el fuego. Yo lo digo sinceramente, que en unos años habrá una tercera etapa de la invasión rusa, aunque esta no se acabó todavía. Profesor Slivchuk, sí, disculpe, con base en eso que usted nos está diciendo, quisiera que ampliara un poco
su visión sobre el papel que está jugando Keir Starmer acá, el primer ministro de Gran Bretaña, porque él está tratando aquí como ser como ese mediador, digamos es el héroe del momento, porque trata de juntar las partes y de ser una voz conciliadora. ¿Usted sí cree, pues primero, que tenga ese músculo diplomático durante un tiempo y por otra parte, pues qué tanto se puede extender no solamente ese discurso diplomático, sino en lo económico, qué tanto el papel del Reino Unido ahí puede ser conciliador en el tiempo? De momento, el Reino Unido es un buen aliado y firme para Ucrania. Históricamente, el Reino Unido tenía unas relaciones difíciles con Rusia y hay un entendimiento muy claro en Londres que es Moscú, régimen de Rusia, etcétera. Entonces, también es un cable lo más eficaz entre Europa y Estados Unidos. Y está bien que está muy positivo el señal de Keir Starmer que está mandando este mensaje a Estados Unidos. Entonces, es uno de los principales personas de comunicación entre Europa y Estados Unidos, entre Ucrania y Estados Unidos. Se suma también Giorgia Meloni desde Italia, pero es un poco otro ámbito. El Reino Unido puede ser líder en ayuda para Ucrania, en negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos, sí puede. Porque Alemania de momento tiene un papel tampoco antagonístico con Estados Unidos, pero Alemania es un líder en la Unión Europea. Reino Unido ya no es líder en la Unión Europea. Y Alemania sería un factor lo más principal en Europa en el tema de envío de armamento para Ucrania. Reino Unido no tiene tanta industria militar para mandar a Ucrania, pero su papel financiero, económico y político es muy, muy importante. Uno de los claves que tiene Ucrania actualmente. En esa tensa reunión del viernes en la Casa Blanca, el presidente Trump le dice a Zelensky que está jugando con la Tercera Guerra Mundial. ¿Usted cree que eso es posible, que estamos cerca de que el conflicto en Ucrania se convierta en una guerra mundial? Es un relato de miedo para los oyentes. Yo no creo que estamos en puerta de la Tercera Guerra Mundial. Estamos en un conflicto internacional, no solamente entre Ucrania y Rusia, se suman muchos más actores. Nadie quiere guerra mundial, Ucrania tampoco. Lo que sí, Donald Trump mandó este mensaje para intentar convencer a Zelensky que estamos en una situación grave, pero no lo estamos. Entonces no tenemos que analizar muchas declaraciones que ocurrieron en despacho oval. No es así. Rusia de momento no plantea los intereses globales, pero lo que sí es claro es que las autocracias se juntan bastante. Ahora, el principal problema de Latinoamérica es Venezuela, y sabemos que el aliado principal de Venezuela es Rusia. El régimen de Nicolás Maduro está apoyado por Rusia, el régimen de Putin está apoyado por Maduro. Hay un envío de armamento, asesores militares a Venezuela. Entonces, no habrá una tercera guerra mundial como lo sabemos de historia, cuando países declaran guerra uno contra otros. Habrá apoyo de problemas en todo el mundo y Rusia ya está utilizando a su vecino, a Venezuela, contra ustedes, contra Colombia, contra la región latinoamericana, para destabilizar, para provocar éxodo migratorio y un día para provocar una crisis de seguridad que puede ocurrir, como ya recordamos las declaraciones de Nicolás Maduro. Entonces, sobre Guyana. Entonces, habrá más crisis así en todo el mundo ya durante los meses que vienen. Este año va a ser también bastante turbioso como el año pasado. Señor Slivchuk, tengo una última pregunta para usted y es sobre lo que acaba de decir de las autocracias se apoyan y se unen en el mundo. Digamos como que una de las tensiones que ha habido entre Estados Unidos y Ucrania, y no solo con el gobierno de Donald Trump, sino también con el gobierno de Joe Biden, es como la visión distinta frente a quién tiene que agradecerle a quién. Zelensky, y quiero que usted me diga si los ucranianos sienten exactamente lo mismo de Zelensky, siente que el mundo occidental, que Estados Unidos y Europa,
tiene que agradecerle a Ucrania que esté en el frente de batalla defendiendo el mundo libre, defendiendo el mundo democrático, el mundo que ha querido pues proponer Occidente para esta parte del planeta. Mientras que pues Estados Unidos le dice a Ucrania, nos tienen que agradecer que nosotros les estamos dando las armas. Entonces, aquí realmente los ucranianos están convencidos que el rol que están jugando en esta guerra contra Rusia es que están siendo un muro de contención frente a la expansión de un mundo más autocrático, de unas políticas más autoritarias, y también si ahora con Donald Trump ese seguirá siendo el interés de los Estados Unidos, defender el mundo libre o no. Una pregunta muy complicada, no sé si tenemos bastante tiempo, pero tengo varias opiniones en mi cabeza. Ucranianos están convencidos que estamos luchando por alguna visión correcta, que vale la pena seguir luchando hasta morir en el frente, hasta sacrificar, hasta que tiene sentido esta lucha. No es por intereses políticos o por tierras raras, es la lucha por nuestra sociedad, porque conocemos muy bien nuestra historia. Hace 100 años pasó lo mismo cuando el Ejército Rojo invadió República Popular de Ucrania y terminó con nuestra soberanía. Ucrania fue involucrada a la Unión Soviética. Entonces lo que pasa ahora es que ucranianos sí de verdad creen que somos un bastión para Europa en frente de una invasión rusa que puede seguir más al oeste, invadiendo Europa. Pero las declaraciones que vienen desde el occidente, desde Estados Unidos, nos provoca frustración. Si de verdad palabra libertad, democracia tienen sentido y tiene algún valor y peso, me parece que ya no tienen. Yo le digo sinceramente que no tienen, para nosotros sí, pero es una hipocresía enorme decir que el mundo occidental está luchando a favor de libertad y democracia cuando nos hacen rendir nuestro territorio, nos hacen buscar compromiso con el invasor y que no hay justicia. Yo quiero subrayar que Ucrania está luchando por nuestra soberanía, pero los aliados son aliados cuando tienen intereses. Cada aliado de Ucrania tiene un interés exacto y va a buscar cómo puede aprovechar de esta guerra, por tierras raras, por envío de armamento, por préstamos, por éxodo de ucranianos de la gente con educación que ahora está trabajando para Europa, pagando impuestos en Europa. O sea, no somos amigos, somos aliados con intereses, hay que entenderlo. Pero estos valores democráticos de libertad y derechos humanos ya tienen mucho menos valor en Ucrania de lo que estamos escuchando en declaraciones de Donald Trump y de la administración de Biden y de muchos políticos en Europa que no creen en eso, que creen en su opinión pública y su electorado para ganar las elecciones. Los valores son una cosa bastante metafórica. Pues señor Oleksandr Shlivchuk, gracias, y muy interesante escucharlo desde el punto de vista ucraniano, pero también desde el punto de vista de un analista que conoce cómo se está moviendo geopolíticamente en estos momentos el mundo. Así que muy amable, feliz tarde para usted y gracias por haber estado en los micrófonos de Blue Radio. Gracias, es un placer, hombre. Hasta luego. Pues Camila, yo no voy a sacar pecho acá de lo que yo le he dicho a usted, pero en palabras de nuestro invitado que se encuentra en Kiev, tanto Europa como Estados Unidos no es que son los grandes aliados de Ucrania y detrás hay algo muy importante que son intereses. Fíjese que yo leí este fin de semana la cantidad de dinero que le ha aportado, por ejemplo, Francia y España al gobierno ruso a través de la compra de gas natural licuado. Y uno no se termina de explicar cómo la Unión Europea dice ahora estar preocupada con Ucrania y ha financiado durante 3 años el gobierno de Rusia comprándole gas natural licuado. Ahora hay que ver qué va a pasar con el Nord Stream 2, ¿no? Yo no sé si usted vio la información del Financial Times que decía que hay intereses desde los Estados Unidos que el Nord Stream 2 se reactive
y eso lo que haría es reducir el costo de la energía en Alemania, que seguramente le va a interesar a los alemanes. Aquí lo que estamos viendo, Camila, es uno, la división, el divorcio de Occidente, con una posición de Donald Trump y otra posición de la Unión Europea. Dos, como bien decía Ana Cristina, Stammer y Meloni fungiendo de intermediadores entre dos partes que no se pueden poner de acuerdo. Y tres, Ucrania sola en medio de este quilombo para saber qué va a pasar, porque uno, no va a entrar en la OTAN, Estados Unidos no va a permitir que eso ocurra, y dos, a sabiendas de que se tiene que sentar con Putin, con Europa y con Estados Unidos para llegar a un cese al fuego. Pues mire, Gonzalo, yo sí creo que, entiendo que usted aquí quiere cobrar, y yo creo que en la política internacional nadie es amigo de nadie. La política internacional parte de una base, y es que el mundo es anárquico y acá todo el mundo tiene sus propios intereses, nadie actúa de buena fe. Claro que es con intereses. Lo que yo le preguntaba a nuestro invitado, que yo creo que es el punto central, y lo que pasó en esa rueda de prensa del viernes que tanto comentamos, y que incluso Biden también tuvo ese problema con Zelensky, es que los ucranianos y Zelensky sienten que el mundo occidental les debe a ellos, que ellos están en la línea de batalla, en guerra, defendiendo el mundo libre. Y usted abra cualquier editorial de los periódicos del mundo hoy, y todos los editoriales dicen: Europa tiene que ser el estandarte del mundo libre hoy, porque ya Donald Trump dijo que no. Y por eso es esa puja entre que J.D. Vance le decía: usted no ha dicho gracias en esta reunión y no nos ha dicho gracias por todas las armas que le hemos entregado. Y Zelensky dice: pero estos señores, ¿cómo no van a dar las gracias si nosotros nos estamos matando por defender el mundo que los norteamericanos han promovido durante décadas, que es el mundo libre, el mundo de la democracia? Y ahí hay una tensión importante, pero permítame, porque tenemos noticia de última hora que tiene que ver con un pronunciamiento del presidente Donald Trump que se acaba de dar a través de las redes sociales, refiriéndose a una declaración, Lucas, de Volodymyr Zelensky. Y que va muy en línea, Camila, con lo que nos decía nuestro invitado. Comenta Donald Trump, un titular de la agencia de noticias AP, que dice textualmente lo siguiente: Volodymyr Zelensky dice que un acuerdo para ponerle fin a la guerra en Ucrania está todavía muy, muy lejos. Pues responde Donald Trump hace minutos a través de su cuenta en su red social: esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelensky, y Estados Unidos no seguirá tolerándolo por mucho más tiempo. Es justo lo que venía diciendo, este tipo no quiere la paz mientras tenga el respaldo de Estados Unidos. Y Europa, en la reunión que tuvo con Zelensky, afirmó categóricamente que no puede hacer el trabajo sin Estados Unidos, lo cual probablemente no fue una gran declaración en términos de demostrar fortaleza frente a Rusia. ¿En qué están pensando?